Hola mis amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Zamora y hoy vamos a conversar sobre cómo elevar los resultados en una sesión de biomagnetismo. Vamos a recordar cómo elevar los resultados en tu sesión de biomagnetismo. Así que sin esperar más, comenzamos. El biomagnetismo como técnica es una técnica muy sencilla y muy fácil de aprender. Sin embargo, eso no te garantiza resultados. ¿Por qué? Porque para tener los mejores resultados no podemos dejar pasar los pequeños detalles o las consideraciones que ésta puede tener, las cuales son muchas. Entonces, ahora vamos a ver algunas de estas pequeñas consideraciones que lo que van a hacer es que van a permitir que podamos elevar el nivel de resultado en nuestros pacientes, que finalmente eso es lo que ellos quieren, ¿verdad? Bien, entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para que nuestras sesiones de biomagnetismo, cómo hacemos para tener el mejor de los resultados posibles en nuestras sesiones de biomagnetismo? Claro, porque resulta que el biomagnetismo tal y como está hoy, ¿verdad? Sabemos que tiene muchas posibilidades, muchos pares, de distintas clasificaciones, ¿verdad? Regulares, reservorios, emocionales, personales, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos para organizar todo de tal forma que el resultado de nuestro paciente sea el mejor? La pregunta es ¿por dónde comienzo? Lo primero que debo decir es que el que mucho abarca poco aprieta. Siguiendo ese dicho, diríamos que no intentes abarcar todo en la primera sesión. Es un error intentar abarcar todo en la primera sesión. Muchos hablan de que la cantidad de pares en este momento son más de 1000 pares. Entre, como ya decíamos, pares regulares, ¿verdad? Reservorios, especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no intentes abarcar todo en la primera sesión. El terapeuta lo que intenta hacer es que su paciente tenga el mejor de los resultados, pero de esa manera lo único que vas a hacer es que vas a pasar muchas cosas por alto y no vas a poner el foco como corresponde en los pequeños detalles. Lo que debemos hacer nosotros primero que todo cuando está nuestro paciente es ponernos en el lugar del paciente. ¿Qué necesita el paciente? ¿Qué quiere el paciente? ¿Por qué viene a ti? ¿Le duele algo? Sí, no. ¿Le molesta algo? Sí, no. ¿Por qué te comento esto? Porque lo primero que tienes que hacer es preguntarle a tu paciente por qué te viene a ver. Yo sé que en el biomagnetismo se nos ha dicho de que los síntomas en realidad no importan, no son de trascendencia para el resultado de la terapia. Sin embargo, aquí yo a lo mejor voy a ser un poco rebelde en ese sentido, o ustedes me van a decir que los síntomas no importan, sin embargo los síntomas sí importan. Si un paciente llega a ti con problemas articulares y te dice que le duele la articulación y te dice que le duele la cadera y que tiene problemas a la rodilla y a la muñeca, y tú en tu rastreo no le preguntaste nada, ¿verdad? No hiciste mayores preguntas, y en tu rastreo encontraste algunos pares como por ejemplo lengua-lengua, encontraste algunos pares como por ejemplo 100-100, laringe-laringe, y no encontraste más. Entonces tú crees que con eso hiciste un buen rastreo, y en ese momento tú al paciente le preguntas ¿por qué me viene a ver? Y el paciente te dice porque traigo artritis reumatoide deformante. Entonces tú observas lo que encontraste, y esos pares que tú encontraste, 3 pares, ¿verdad? Laringe-laringe, lengua-lengua, 100-100, tú te das cuenta que aparentemente no tiene mucha relación con la artritis reumatoidea. Entonces, en relación a lo que encontraste y lo que te cuenta el paciente, tú empiezas a verificar de que en tu diagnóstico algo se te pasó por alto. Entonces, si tú quieres tener buen resultado, no hay que descartar nunca el hecho de pedirle al paciente que te diga por qué te viene a ver. Dile que te cuente por qué te viene a ver. Una vez que el paciente te diga por qué te viene a ver, mi sugerencia para ti es que trabajes de forma ordenada o revises de forma ordenada todos aquellos pares que están asociados al problema.
Obviamente que de forma previa tú tienes que tener identificados ciertos tipos de pares asociados a tales o cuales problemas. Por ejemplo, vas a tener identificado todos los pares posibles asociados, por ejemplo, a la artritis reumatoidea. Tienes que tener todos los pares asociados, por ejemplo, al lupus. Tienes que tener todos los pares asociados a los problemas gastrointestinales. Tienes que tener todos los pares ya identificados de forma previa asociados a los problemas de riñones, de colon, de dolor de espalda, de problemas al hígado, etc. Entonces, una vez que tú tienes todos los pares asociados y tu paciente te dice, vengo por este problema, lo primero que haces tú es enfocarte en aquellos pares que tú sabes que están relacionados con ese problema, y eso es lo primero que vamos a trabajar o lo primero que vamos a revisar. Una vez que tú revisaste todos aquellos pares posiblemente asociados, ¿verdad?, al problema que te comenta tu paciente, recién en ese momento vas a revisar el listado completo. Entonces lo primero que hacemos es enfocarnos en aquellas cosas que posiblemente están relacionadas con el problema de tu paciente, y con eso lo que hacemos es impactarlo de forma directa en su problema. Posterior a eso, recién vamos a trabajar todo el resto de nuestro listado de rastreo, donde de forma metódica y ordenada vamos a trabajar los pares regulares, los reservorios y, consejo, los emocionales, déjalos hacia el final. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas, incluso emocionales, de tu paciente tienen orígenes en anomalías asociadas a patógenos que ya los pares regulares tienen considerado. Muchos problemas emocionales, muchos problemas de sensaciones corporales, una vez que tú impactas los pares regulares, se solucionan solos. Entonces, no es necesario en muchos casos llegar a buscar todos los pares emocionales para trabajar o tener solución en algunas cosas emocionales de este cuerpo, del cuerpo del paciente me refiero, o en algunas sensaciones. Primero, enfócate en los pares regulares y en sus reservorios, eliminando todo lo que puedas de ello, y yo te aseguro que muchos estados emocionales asociados a esos van a desaparecer. Obviamente, en algunos problemas emocionales, como por ejemplo la depresión o crisis de pánico, vamos a elegir algunos de los emocionales que nos sirvan y vamos a impactar de forma precisa estos problemas que el paciente nos menciona. Y en resumen, vamos a trabajar los regulares, los especiales quizás, reservorios, y uno que otro emocional en nuestras primeras sesiones, ¿verdad? Y resulta que en las segundas sesiones, sin trabajar necesariamente todo lo emocional, tú ya vas a estar solucionando muchos de los problemas emocionales. ¿Por qué? Porque estaban asentados también en muchos de los pares regulares. Entonces, en unas próximas sesiones y de ahí en adelante ya comenzamos a dedicarle tiempo a lo emocional, incluso otras cosas más, chakras o etcétera. Es muy importante que para elevar los resultados de nuestra terapia, nosotros tenemos siempre que tener en vista los detalles. El biomagnetismo en general es una terapia sencilla. El biomagnetismo es una terapia fácil de aprender. Sin embargo, tiene muchos detalles o pequeñas cositas que si tú no las consideras, esas pequeñas cositas que tú dejaste de considerar van a hacer que los resultados no sean los mejores. Recordando los detalles para obtener mejores resultados en el biomagnetismo, una de las recomendaciones que diría yo es que siempre el terapeuta, el operador de la técnica, tiene que tener absoluta claridad de cuál es el largo real de las piernas del paciente. Si tú no tienes claridad real de las piernas del paciente, lógicamente que vas a errar. ¿Y por qué vas a errar? Porque los resultados van a ser un poco confusos. En ocasiones tú vas a ver que se recoge una pierna, o en ocasiones tú puedes ver que se recoge otra pierna, porque no tomaste la precaución de que antes de comenzar tu terapia observaste el real largo
de la pierna derecha en comparación con la pierna izquierda, y luego hiciste algunas pruebas sí, no, para ver cuánto se recoge la pierna derecha, en este caso, de nuestro paciente. Si tú realizas eso antes de comenzar, como quien intenta, entre comillas, calibrarse, los resultados van a mejorar. Otra recomendación importante, sobre todo si te estás iniciando, es que evites los rastreos de alto riesgo. ¿Cuáles podrían ser los rastreos de alto riesgo? ¿Y qué es un rastreo de alto riesgo? Un rastreo, ¿verdad?, es el procedimiento a través del cual tú vas par por par o punto por punto, ¿verdad?, de una forma metódica, revisando aquellas cosas que en el cuerpo del paciente podrían tener alguna anomalía, ¿verdad? Entonces, normalmente en el biomagnetismo vamos punto por punto revisando. Sin embargo, hay algunos rastreos de alto riesgo que le denominamos porque cuando el operador equivoca o se equivoca en una posibilidad, solamente por equivocarse en esa posibilidad, involucra una suma de posibilidades o una suma grande de sí es y no es, que en este caso si hierra, ¿verdad?, se pierden. Por ejemplo, cuando hay un rastreo donde la persona va revisando de hoja en hoja. En esta hoja, ¿hay alguna anomalía? Sí, no. Si te dice que no, pasas a la otra hoja, ¿verdad? En esta otra hoja, ¿hay algo que esté mal? No. En esta otra hoja, ¿hay algo que esté mal? No. Ese tipo de rastreo es un rastreo de alto riesgo. ¿Y por qué es un rastreo de alto riesgo? Porque basta con que tú hierres una sola vez para que hayas errado en las, por ejemplo, 20 posibilidades que estaban en esa hoja o en ese grupo de posibilidades. A eso me refiero con un rastreo de alto riesgo. Y ese tipo de rastreo, cuando tú estás comenzando, genera una alta probabilidad de error. Otra recomendación es que cuando tú encuentres un polo, en este caso el polo negativo, y posteriormente su polo positivo, y soluciones o equilibres el problema, mi sugerencia sería que no intentes avanzar en tu rastreo una vez que tú hayas encontrado ese par, sin antes volver a revisar la zona donde encontraste el polo negativo en búsqueda de una segunda anomalía ahí mismo. Por ejemplo, hígado. Tú encuentras algo en el hígado, ¿verdad? Se te recoge la pierna, tú encuentras el par y dirías, continuamos el rastreo, ¿verdad? Y te saltas a otro órgano. Entonces, en ese momento, tú tienes que detenerte y volver a revisar si en el hígado hay otra anomalía u otra combinación. Hígado, por ejemplo, encontraste hígado vaso, pero también puede haber hígado colon, o hígado páncreas, o hígado. Tienes que buscar si en el lugar donde tú encontraste el polo, el par inicial, hubiese una segunda combinación. Si tú no haces eso, se te va a pasar por alto, incluso podría ser la solución del problema de tu paciente. Es muy importante que una vez que tú hayas terminado el trabajo de equilibrio de todos los pares en tu paciente, tú realices un trabajo de regeneración. El trabajo de regeneración es importantísimo para que el paciente logre resultados de una forma más rápida. Regeneración en articulaciones, regeneración en lesiones, regeneración, por ejemplo, en discopatías. Cada lesión que tiene el paciente, una vez eliminados los pares, hay que trabajarlo con regeneración. Al final de nuestra terapia, quizás no en la primera terapia, sino que puede ser la segunda terapia, ya dedicarle tiempo a trabajar fuertemente lo que es emociones, fuertemente lo que es quizás chakras o algún tipo, incluso los meridianos de la acupuntura china, etcétera, etcétera, a través de pares biomagnéticos. Un punto importante también es que el terapeuta le pida a su paciente que sea parte de la solución del problema apoyándose con, por ejemplo, la magnetoterapia. Muy sencillo, solamente le vamos a pedir a nuestro paciente que a través de imanes de su propiedad nos colabore con las inflamaciones o con los dolores que él pueda tener.
En donde sea que él tenga dolor, le vamos a pedir que se ponga un imán. El polo negativo en la zona, mientras nosotros vamos haciendo la terapia, el paciente de forma adicional y a la par junto con nosotros y desde su casa va reforzando el trabajo poniéndose el imán en las zonas donde nosotros le vamos a pedir. Por ejemplo, si la persona tiene una inflamación del nervio ciático y nosotros lo vamos trabajando, todos los pares asociados al nervio ciático, le vamos a pedir que ese imán con polo negativo lo ponga a la altura del nervio ciático donde le duele. Y eso va a generar que el resultado sea mucho más rápido y el paciente va a quedar satisfecho mucho más rápido. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que lo que hayamos visto te haya servido para refrescar la memoria y seguro nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos.